¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a dar inicio a la sesión 13, tocando uno de los temas más constantes en el proceso de admisión San Marcos en el curso de psicología, el cual es desarrollo humano. En esta sesión veremos los siguientes subtemas. Vamos a tener que mencionar cuáles son los factores, principalmente los factores biológicos, que influyen en el desarrollo y que pueden hacer que de pronto sigamos el ritmo promedio de las demás personas cuando se desarrollan, o que puedan acelerarse, se pueda anticipar. Hay veces hay factores que propician que exista un avance, una aceleración de algunos aspectos del desarrollo, y en otros casos puede existir un retraso también. Entonces vamos a hablar de esos factores que además se vinculan con conceptos que pueden ser muy confusos, muy parecidos, como por ejemplo la diferencia entre el concepto de desarrollo, maduración y madurez. Bien, también vamos a hablar de las etapas prenatales y etapas postnatales, ¿no? Vamos a mencionar en la etapa prenatal, la cual, a pesar de que es corta en términos cronológicos, una etapa prenatal es aproximadamente de 9 meses, de casi 40 semanas, 39, pero en este tiempo ya hay subetapas, ¿no? Vamos a hablar de una etapa germinal, una etapa embrional y una etapa fetal, la cual tiene pues una serie de características. También vamos a mencionar el tema de lo que serían las etapas postnatales. Como estas son muchas etapas, vamos a dividirlas en dos. La primera parte se va a abordar en esta sesión, que serían las primeras etapas postnatales, ¿no? Ahí se encuentra la infancia, como usted está viendo ahí, la niñez temprana, la niñez intermedia, y vamos a abordar los primeros aspectos del desarrollo de un adolescente. Y en la siguiente sesión, el compañero o compañera ya va a mencionar, va a abordar con ustedes los demás aspectos del desarrollo del adolescente, va a abordar también las etapas que involucran la adultez, la senectud. Bien, entonces vamos a ir abordando ya lo que hoy nos compete. Los objetivos de esta sesión será, en primer lugar, que podamos identificar cuáles son las características físicas, cognitivas, sociales, afectivas, ¿no? De la infancia, de la niñez temprana, de la niñez intermedia, y las características físicas y psicológicas, bueno, un aspecto de lo psicológico del adolescente, ¿no? Muy bien. También comprender el proceso de formación de identidad, ese es el aspecto psicológico que te estaba mencionando. Vamos a abordar la búsqueda de identidad que los adolescentes tienen, la cual es un aspecto medular dentro de su desarrollo. Bien. Bien, entonces, dentro del desarrollo humano, primero vamos a tener que definirlo, y acá nos encontramos con una definición que puede involucrar otro concepto. Es decir, el desarrollo humano se puede entender como un proceso o como un estudio, dependiendo de autores, ¿ya? Algunos autores dicen que podríamos llamar desarrollo humano al proceso por el cual se van a dar ciertos cambios a lo largo del ciclo vital, y también cierto grado de estabilidad, porque normalmente después de que alguien cambia, de niño a adolescente, por ejemplo, cambia muchas cosas, pero también después de un tiempo se estabiliza, ¿no? Entonces, por un lado, el desarrollo humano involucrará los cambios que cada etapa nueva trae, pero también la estabilidad que se dan a lo largo de esa propia etapa, ¿no? Entonces, por ello se dice que es un proceso donde el cambio y la estabilidad van a confluir, ¿no? Van a, en este caso, uno a uno a aparecer, y que se va a dar a lo largo del ciclo vital. Ahora, sin embargo, uno de los textos que más se revisa cuando se postula, por ejemplo, a San Marcos respecto al tema de desarrollo humano, es el texto de Dayan Papalia, el cual justamente tiene ese título. El texto se llama Desarrollo Humano, ¿ya? Y en ella, Dayan Papalia dice que el desarrollo humano es el estudio por el cual, pues, ¿no? Se dan estos procesos de cambio y estabilidad al cual yo me refería, ¿no? Entonces, es lo que, así es como ella lo define, ¿no? Un estudio científico de procesos de cambio y estabilidad durante lo que sería nuestro ciclo vital, ¿no? Ahora, ¿qué ha considerado San Marcos? Bueno, San Marcos
Cuando ha definido desarrollo humano, ha abordado más la primera definición, pero no por eso vamos a desestimar esta, ¿no? Ahora, otros textos dicen que este estudio, al cual Dayan Papalia se refiere como desarrollo humano, estudio científico de procesos y cambios, lo definen como o lo relacionan a una rama de la psicología, la cual se puede llamar psicología evolutiva o también psicología del desarrollo. Entonces, esta definición que tú estás viendo que Dayan Papalia lo cita como el de desarrollo humano, en otros textos aparecería como una definición de la psicología del desarrollo, ¿no? Que es un estudio científico que aborda los distintos aspectos del desarrollo de una persona y a lo largo de su ciclo vital. Ahora, para hablar de factores del desarrollo, tenemos que hablar de algunos conceptos básicos que hay que saberlos distinguir justo de esta palabra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la maduración? ¿Cómo entendemos nosotros la maduración? ¿Ya? Entonces, la maduración se puede entender como una secuencia de cambios orgánicos, biológicos, programados genéticamente. Es decir, ¿a qué me refiero con esto de cambios biológicos? Primero, se refiere a cambios que pueden ocurrir a nivel orgánico, a nivel tisular, a nivel citológico, es decir, a nivel del cuerpo, ¿no? El cuerpo, las células, los tejidos, los órganos, los sistemas van madurando, van cambiando, y por eso se dice que son cambios biológicos, y se dice que están genéticamente programados porque normalmente el ritmo al cual nosotros maduramos es casi igual al ritmo en cual nuestros padres maduraron cuando tenían nuestra edad. Entonces, por eso se dice que está genéticamente programado, es como un reloj biológico interno. Además, se dice que la maduración es un proceso por el cual estos cambios van a propiciar, van a llevar al organismo a entrar a un estado de aptitud posterior. Entonces, por eso acá dice, ¿no? Le permiten los cambios de la maduración, le permiten al organismo que pueda estar apto para desarrollar una función o conducta. Entonces, nuestro cuerpo va a estar madurando en distintos aspectos. Por ejemplo, la boca de un bebé no es igual a la boca que tenemos nosotros, no solo por la ausencia de dientes, sino también la comisura que tiene sus labios son distintos. Y cuando la boca del bebé va cambiando, en algún punto esos cambios que suceden a nivel de su lengua, de sus palatales, de su comisura, etcétera, esos cambios le van a permitir a ese bebé en algún punto hacer algo que obviamente antes de este proceso madurativo no podía hacer, que es hablar. Entonces esa puede ser una función, hablar, ¿no? Una conducta también, hablar. Por ello vamos a mencionar que cuando estos cambios se dan, se van a dar en función a dirigirse a un estado de aptitud. Cuando el organismo alcanza ese estado de aptitud, ya no estamos hablando de los cambios de la maduración, sino cuando el organismo alcanza ese estado de aptitud, ahí ya entra otro concepto llamado madurez. Entonces, ¿qué es la madurez? La madurez es ese estado de aptitud al que el organismo llega, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho la lengua, los paladares, la comisura, etcétera, ya llega y que le permite cumplir determinada función. Yo he hecho el ejemplo de la función del lenguaje, pero la verdad es que hay varias funciones aquí, ¿no? Y todas siguen esta doble secuencia, ¿no? Maduración y luego madurez. Otro podría ser caminar, ¿no? Podría ser caminar. Un bebé promedio tiene la aptitud, su cuerpo está maduro para caminar cuando tiene 1 año. Pero antes de cumplir ese año y desde que él ya es un feto, su organismo ha estado cambiando, ha estado madurando poco a poco hasta llegar a esa condición cuando ya tiene como 12 meses después de haber nacido. O sea, la maduración ósea empezó desde el estado fetal. La madurez ósea, por lo menos respecto a la función de la marcha o caminar, se alcanza hasta haber cumplido el primer año de vida, ¿no? Entonces, madurez, estado de aptitud, maduración, proceso de cambios previos a ese estado de aptitud y que se dan a nivel orgánico. Otro concepto que debemos aprender a diferenciar es el crecimiento, ¿ya? El crecimiento es un proceso de cambios físicos cuantitativos, es decir, cuando nosotros estamos hablando de crecimiento, el organismo está aumentando o disminuyendo, aunque normalmente el crecimiento, bueno, se habla de aumento, ¿no? Es un cambio de físicos cuantitativos, cantidad,
¿no? Está aumentando el peso, está aumentando la talla, está aumentando el volumen del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, se puede decir que el cuerpo crece también cuando nos ponemos más voluminosos o tal vez cuando aumentamos nuestro peso, ¿no? Ya sea porque de pronto estamos estirándonos o nuestra contextura está ampliándose. Ya en ese sentido se habla de crecimiento como el aumento de las extensiones de nuestros tejidos, el aumento de reproducción celular, etcétera. ¿Ya? Entonces, el crecimiento es el aumento físico. Esto también me permite aclararte que maduración y madurez son cambios físicos, sí, pero a diferencia del crecimiento no son cuantitativos. La maduración y la madurez se podrían calificar como cambios cualitativos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que el organismo ahí no está aumentando en sí, sino que está yendo de lo simple a lo complejo, mientras que en el crecimiento sí está aumentando, ¿no? Entonces sí es un cambio cuantitativo, no necesariamente cualitativo. Bien, otro concepto es hablar de los dos periodos de vulnerabilidad que el organismo tiene. Uno es el periodo crítico, ¿ya? Se define como periodo crítico a un momento específico en el que un evento o la ausencia de este evento tienen un efecto concreto en el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el periodo crítico se refiere a cómo el organismo en algún momento está más vulnerable a los factores y por lo tanto, si de pronto estos factores, estos estímulos llegan al organismo en un momento exacto, en un momento crítico, eso va a repercutir en el futuro, va a repercutir en cuánto te desarrollas, en qué ritmo te desarrollas, entre otros aspectos. Entonces, en ese sentido, el periodo crítico se refiere a ese momento específico, ¿no? Ahora, igual que en la madurez, igual que en la maduración, hay distintos periodos críticos, ¿ya? Por ejemplo, hay un periodo crítico durante el embarazo que es cuando se habla de la etapa embrional, ¿ya? Durante esa etapa, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que el organismo, ¿ya? El organismo está muy vulnerable eh, para los factores que la madre va a tener que, vamos a decir así, ¿no? En el que la madre está expuesta. Entonces, ahí vamos a hablar del periodo crítico del embarazo. También hay un periodo crítico del lenguaje, hay un periodo crítico de la autonomía, hay un periodo crítico de la personalidad. O sea, hay distintos periodos críticos, ¿ya? Que son diversos, ¿ya? Van a ser diversos y nosotros vamos a mencionar, bueno, voy a ponerte el ejemplo del lenguaje, ¿ya? Como uno de los periodos críticos. Ha habido un caso muy sonado de una niña llamada Jenny, la cual fue privada por su padre del contacto social, ¿no? Nosotros si bien es cierto, nosotros tenemos una disposición innata al lenguaje, ¿no? Nacemos con estructuras biológicas comprometidas en el lenguaje, el área de Broca, el área de Bernie, etcétera, un hemisferio izquierdo dotado potencialmente de algo que algunos llamaron un dispositivo de adquisición lingüística, por ejemplo, Noam Chomsky es uno de ellos, y por eso decía que era innato. Aún así, debemos recordar también que existen cosas en el lenguaje que sí se tienen que aprender. Por ejemplo, una lengua, que son el conjunto de símbolos, de sistemas, de códigos que cada cultura tiene. Esa lengua, ese idioma, si lo quieres llamar así, eso sí se tiene que aprender. O sea, tú tienes las condiciones, naces con las condiciones para tener un lenguaje, pero al mismo tiempo necesitas de la cultura, de la sociedad, de relacionarte para poder aprender a adquirir una lengua. Y a esta niña Jenny, su padre, la privó de esos primeros años. ¿Y qué pasa? Cuando a la niña Jenny le encuentran que ya ella tiene como 13 años, o sea, ya había pasado bastante tiempo encerrada, probablemente desde que era una bebé la encerraron, y no la habían privado de todo contacto humano, incluso el cómo la alimentaban era a través de una especie como de rendija, nada más. ¿Qué pasó? Mira, una terapeuta lingüista se queda a cargo de Jenny para tratar de hacerle aprender estos códigos de lenguaje. Pero como Jenny ya tenía 13 años,
Lo que la terapeuta dice sobre ella es que intentó hacerla hablar y Jenny aprendió, sí, porque era muy lista a pesar de sus limitaciones, era lista para lo que le había tocado enfrentar, era muy curiosa. Entonces, la pequeña Jenny llega a aprender, pero a hablar con una carga semántica muy limitada. O sea, decía, por ejemplo, manzana acaramelada, mercado. O sea, quería decir, voy a ir al mercado a comprar manzana acaramelada, ¿no? Pero ella simplemente decía, Jenny, comprar manzana acaramelada. Y no, no podía usar, por ejemplo, palabras de baja carga semántica, no usaba los artículos, no usaba las preposiciones, no usaba los adverbios, era muy limitado su lenguaje. Y la forma en cómo conjugaba incluso era tan primitiva que utilizaba infinitivos, pero no utilizaba auxiliares. Entonces, se le intentó enseñar, se quedaron con ella estimulándola por mucho tiempo, pero luego de un tiempo la terapeuta se da cuenta que la pequeña Jenny no da más avances y entonces ella menciona que es porque ya había pasado su tiempo crítico para que aprendiera el lenguaje. Es decir, si una persona pasa por ese periodo crítico y no ha sido estimulada, eso va a generar un retraso. Y ese retraso en el futuro no va a tener la misma probabilidad de éxito. Es decir, ahorita no la estimulamos después de su periodo crítico. ¿Podrá aprender? Tal vez, pero con muchas limitaciones. Ya no va a tener la misma probabilidad de éxito porque el periodo crítico es un periodo de alta vulnerabilidad para distintas adquisiciones, ¿no? Y como te dije, distintos periodos críticos. Hay periodo crítico físico en el estado embrional, hay periodo crítico del lenguaje, hay periodo crítico de la autonomía, de la personalidad, de la formación del carácter, que más adelante lo vamos a ver. Y eso pasó con esta niña Jenny, ¿no? Por un ejemplo de periodo crítico. Ahora, pero tú dirás, ya, pero ella sí aprendió a decir algo de lenguaje, ¿no? O sea, no como el promedio, como usted lo dice, pero ella, por lo que yo le entiendo, sí aprendió el lenguaje, ¿no? Aprendió, sí, porque cuando a ella la encuentran, ¿cierto? Ya no estaba en su periodo crítico, por eso, por más que le estimularon, no llegó al nivel que nosotros tenemos en el uso lingüístico, pero sí estaba todavía abierta a ciertas experiencias, ¿no? O sea, su mente, la mente de Jenny, ya había pasado el periodo crítico, pero también la mente de Jenny estaba abierta a ciertas experiencias, lo cual en términos de psicología podríamos llamar el periodo sensible. El periodo sensible habla de momentos del desarrollo en los que una persona está más abierta a las experiencias. Los periodos sensibles son más extensos que los periodos críticos. En el caso de Jenny, ya había pasado su periodo crítico sobre el aprendizaje del lenguaje, pero aún se mantenía su periodo sensible y por eso, aunque de forma limitada, Jenny aprendió a hablar un poco, ¿no? Como un niño de 4 años, pero aprendió a hablar un poco, ¿no? Entonces ahí estamos viendo los distintos conceptos, ¿no? Ahora, vamos a ir abordando las etapas del desarrollo, ¿ya? Empezaremos con la etapa prenatal y todos los cambios, bueno, los cambios más generales que esta tiene. Por ejemplo, los cambios físicos, ¿no? ¿Qué cambios físicos se dan durante la etapa prenatal? Para eso podríamos decir que la etapa prenatal también se puede subdividir en periodos, ¿no? Por ejemplo, entre 0 y 2 meses, 0 y 2 semanas, se puede decir que la etapa prenatal enfrenta su primera subetapa, la cual se conoce con el nombre de etapa germinal o cigotal. ¿Por qué se llama cigotal? Acá sí aclarar, ¿no? En algunos textos vas a ver que dice germinal, por ejemplo, el libro de Presa Marcos le va a llamar a esa primera subetapa de las 2 primeras semanas de gestación, le va a llamar germinal, pero otros le llaman cigotal. Ahora, tal vez aquí te puede venir la curiosidad de decir, pero cigoto no solamente es cuando está fecundando el producto fecundado. Sí, se llama cigoto el producto fecundado y así como se inicia con ese producto fecundado las primeras 2 semanas, a eso se debe su nombre, ¿no? Al primer producto. Pero, ojo, sí entendemos que en esas 2 semanas han ocurrido más cambios. El cigoto se ha multiplicado hasta tener apariencia de mora y se llama mórula. Luego se ha
se denomina blástula, ¿no? Cuando ya tiene un número más indefinido de células que se han ido multiplicando, la mitosis, la meiosis, están ahí haciendo su trabajo, ¿no? Bien, pero hasta aquí sería hablar de lo que ocurre en esta primera etapa, ¿no? Acá dice, se produce la fecundación, exacto, esto es parte de la etapa germinal cigotal de las 2 primeras semanas. Luego dice, hay una interacción de factores genéticos y ambientales. Esto sí va a darse a lo largo de las 3 primeras, de las 3 subetapas que te voy a mencionar. Después de la formación de la blástula viene el periodo de gastrulación. Cuando esto ocurre, los tejidos se forman. Los tejidos llamados capas germinales se forman. Son tejidos primigenios que van a dar lugar después a órganos. Ahorita son solamente capas, ¿no? La primera capa en formarse será la capa externa y se llama ectodermo. La segunda capa en formarse será la capa interna y llamaremos a esta endodermo. Y la última capa en formarse aparece en medio de estas denominándose mesodermo, ¿no? Esto también ocurre en la primera subetapa dentro de estas 2 semanas. Y mientras ocurre esta formación, el cigoto, que luego fue mórula, que luego fue blástula, y que luego empezó a formarse como capas, se ha ido moviendo de lugar. Poco a poco está acomodándose en el útero de la mujer. Entonces vamos a ver aquí, ¿sí? Lo que se refiere a esos cambios. Llega la segunda semana y podríamos decir que a partir de la segunda semana ocurre algo en estas capas germinales, ¿no? Poco a poco. Del ectodermo, por ejemplo, que es por ser la primera capa, también va a ser la primera que empiece a formar algo. Del ectodermo se van a empezar a unir las células planas y van a formar el tubo neural. Esto dará lugar a la formación del sistema nervioso, ¿no? Pero ahorita solamente estamos viendo cómo del ectodermo, poco a poco, las células planas formarán el tubo neural, que luego dará lugar al sistema nervioso. Bien, lo mismo está pasando con el endodermo unas semanas después. Del endodermo empieza a multiplicarse las células y a formar de forma primigenia los primeros órganos internos, nuestras primeras vísceras, ¿no? Por ejemplo, el corazón. Y entonces, a este proceso en el cual desde el endodermo y desde las otras capas se están formando los primeros órganos, se le conoce como organogénesis. La organogénesis y la formación de este tubo neural que te mencionaba ya son señales de esta segunda subetapa prenatal. Recuerda que la primera se llamaba germinal o cigotal, la segunda se llama embrional, ¿sí? Y la embrional iniciaría entre la segunda y tercera semana de gestación. ¿Ya? A partir de ella vamos a ver la organogénesis que acá se está mencionando, un crecimiento acelerado, una gran vulnerabilidad, por eso les decía que era periodo crítico, a los factores internos y externos al cual este embrión está expuesto. Bien, entonces aquí, como hay vulnerabilidad, de pronto hay muchos factores que podrían alterar el normal desarrollo físico del niño. Se puede ver expuesto, por ejemplo, a factores teratogenéticos, que significa factores que pueden producir malformaciones congénitas, por ese caso. Entonces, la madre debe tener sumo cuidado de ello, ¿no? Las madres normalmente se percatan de su embarazo justamente en este periodo, en el de la etapa embrional. ¿Por qué? Porque empiezan a tener pues ciertos síntomas y el primer signo o dentro de estos va a ser el hecho de que su periodo no le va a llegar en el momento en que ella espera, ¿no? Hay un retraso del periodo, otros síntomas y señales pueden ser que hay cierta turgencia de los senos, hay una mayor vulnerabilidad a los olores, por lo tanto le puede dar asco cosas que antes de pronto no le daban ningún asco en sí, ¿no? Puede tener vaídos o mareos, entre otras, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver ya en la etapa embrional. ¿Hasta qué etapa o hasta qué semana se podría hablar de etapa embrional? La etapa embrional, como te dije, puede iniciar entre la segunda y tercera semana y avanzará hasta la octava décima semana aproximadamente. ¿Qué ocurre en esa octava décima semana? Bueno, ya te dije que durante esta etapa se da la organogénesis, ¿verdad? Así es que se podría decir que en esas últimas semanas, octava semana, las que empiezan a aparecer son las células que formarán nuestro tejido óseo. Es decir, nuestro sistema esquelético se empieza a formar y con eso da lugar
al inicio de la tercera subetapa, en este caso la etapa fetal. Para dar un resumen, es la tercera subetapa, se da a partir de la del segundo mes u octava semana. La anterior fue la etapa embrional, desde la segunda semana hasta la octava semana o segundo mes, si lo quieres llamar así. Y la primera ha sido la etapa germinal o también llamada cigotal, ¿ya? Ahora, estamos hablando de la octava semana, la 10ª semana, y el embarazo tiene 39 o 40 semanas. Es decir, la mayor parte del tiempo se habla de etapa fetal, ¿no? Ya. La etapa fetal ya tiene esto, ¿no? Un crecimiento bastante acelerado, el embarazo ya se nota y es mucho más notorio en este caso, ¿no? Si antes la multiplicación celular era acelerada, pero bueno, eso todavía no daba lugar a que alguien se dé cuenta que alguien está embarazada, por lo menos el vientre no tiene mayor extensión. En la etapa fetal sí, ya se da eso, ¿no? O sea, se ve que el vientre poco a poco se está abultando, se nota, se hace notorio el embarazo, ¿sí? Y bueno, eso demuestra también que ahí, en esa etapa, también hay un crecimiento acelerado. Es vulnerable a la influencia ambiental, eso también es importante aclararlo, ¿no? La etapa de mayor vulnerabilidad, creo que ya lo mencioné, de todas maneras lo reforzamos, es la etapa embrional. Pero eso no quiere decir que la etapa fetal no exista vulnerabilidad, todavía hay vulnerabilidad, ¿no? Aunque cada semana ganada nos dice que la vulnerabilidad del feto disminuye felizmente, ¿no? Entonces es vulnerable a la influencia ambiental, ¿no? Ahora, desarrollo cognitivo. Hasta acá hemos hablado del desarrollo físico, pero también hay un desarrollo cognitivo dentro de la etapa fetal. No se puede hablar del desarrollo cognitivo en la etapa embrional y en la etapa germinal. No sabemos si existe, por lo menos no hay evidencia de ella. Entonces, no se puede hablar de esas dos primeras subetapas en desarrollo cognitivo, pero sí hay evidencia de que hay un desarrollo cognitivo en la etapa fetal. ¿Y cuál es? El niño empieza a responder a estímulos. Y su respuesta ante estímulos, por ejemplo, a la voz de la madre, a cierta música, a ciertas luces, incluso a quien le toca el vientre, hay cierta respuesta, ¿no? Entonces, eso nos dice que hay respuesta ante estímulos y por lo tanto lo que podríamos afirmar, uno, es que los fetos ya tienen sensaciones. También se sabe que hay cierto grado de registro de memoria sensorial, ¿ya? Cierto grado de registro de memoria sensorial ya tienen sensaciones y estos dos se expresan en conductas. También tienen conductas reflejas, conductas automáticas ante los estímulos, ¿ya? Entonces, se desarrollan las capacidades de aprender, recordar y responder. Por eso les decía que hay memoria, aunque es una memoria primigenia y sensorial, ¿no? Y también responden a la estimulación sensorial. A nivel psicosocial, podemos saber que, como te dije hace rato, el niño parece responder a ciertos sonidos y uno de esos sonidos es la voz de su madre. Entonces, parece demostrar que tiene cierta preferencia a la voz de su madre, lo cual ya nos habla de cierto afecto, cierto gusto por estos estímulos, ¿no? El feto responde a la voz de la madre y siente preferencia por ella, ¿no? Muy bien. Bien, llega el momento de nacer, el cual, bueno, es un periodo que algunos llaman la etapa perinatal, el momento del nacimiento, y después de esa etapa perinatal llega el desarrollo postnatal. Vamos a hablar de los cambios que ocurren en el desarrollo postnatal entonces, ¿bien? Bien, reflejos humanos primarios en el neonato. Vamos a ver que cuando el neonato, como ya hemos dicho, presenta sensaciones desde feto, ¿no? Empieza a ser estimulado en el momento casi en que nace, ¿no? El niño acaba de nacer, obviamente limpian su cuerpo, succionan todo lo que pueda ser, se aspira todo lo que es el líquido amniótico que pudo haber entrado en su interior, se le pesa y ahí mismo empieza a darse una especie como de estimulación que va a ser como una especie de examen, no tanto peso, tanto color, tanto el punto o el tiempo que le tomó llorar, tanto el cómo responde a estos estímulos, van a dar lugar a una evaluación primaria llamada ABGAR, ¿ya? Así le van a llamar ABGAR. Entonces, van a haber reflejos que ya se tienen desde ese primer momento en que tú naces, ¿ya? Los primeros minutos, ya se va a probar qué tal están tus reflejos. El primer reflejo que vamos a notar se llama reflejo del moro, ¿no? Ante un ruido, por ejemplo, un sonido
fuerte, el niño abrirá, extenderá las piernas, los brazos, los dedos, así, ¿ya? Así sus manitos se abren, ahí lo estás viendo en la imagen también, ¿no? Y la espalda se arqueará. Obviamente está en una base, pero se arquea, ¿no? Jala la cabeza hacia atrás también. Entonces es así. Mira, puede ser ante un ruido y otros lo que hacen es hacer un vaivén con su cuerpo, ¿no? Obviamente siempre sosteniéndole de manera adecuada, pero hace un vaivén y también hace esta reacción, ¿no? Espalda hacia atrás, cabeza hacia atrás, manitos abiertas como sapito. Y eso es el reflejo del moro, ¿ya? Es el primer reflejo que vamos a ver. Luego, otro reflejo que vamos a notar es el reflejo en la planta del pie, ¿no? O sea, la planta del pie se estimula y fíjate que se abre como abanico también los deditos de acá, ¿no? Uno está un poquito más adelante, así, ¿no? Ese reflejo se llama de Babinski por el neonatólogo que descubrió esta prueba en distintos niños que recién habían nacido, ¿no? Se acaricia la planta del pie del bebé, ¿no? Y los deditos se tuercen y doblan así, como si fuera un abanico abierto, ¿bien? Ahí está. Luego este reflejo de Darwin, o también llamado de aprensión o prensión, ¿ya? En este caso lo que se hace es estimular la palma de la mano, ya no la planta del pie, sino la palma de la mano, se estimula en el bebé y el bebé lo cierra, ¿no? Estimulas, lo cierra. Bien, entonces este reflejo también le llaman darwiniano. Bueno, Darwin ya lo describía en otras especies y también en el ser humano, ¿no? También llamado de prensión. Se le acaricia la mano y cierra el puño con mucha fuerza. Lo curioso de estas, por lo menos del reflejo darwiniano, es que 2 meses después se hace la misma prueba y la fuerza de prensión que tiene el nene frente a este estímulo es mucho menor. Casi se está perdiendo el reflejo probablemente para entonces. Bien. Luego vemos la búsqueda o succión. Este es otro reflejo importante para que el bebé se adapte a sus primeros días de neonato, porque tú sabes que mientras estuvo en el vientre de la madre, su forma de alimentarse fue a través del líquido amniótico. Él no tenía que hacer nada, así que al nacer, con 0 aprendizajes y sin un cordón umbilical que le sirva de respaldo, este reflejo será el que le permita estar alimentándose a pesar de no tener aprendizajes, ¿no? Entonces es la búsqueda o succión este reflejo, ¿no? Se acaricia sus cachetitos, el costado de sus labios, y lo que el bebito hace es abrir la boca y primero busca y luego succiona, ¿no? Y luego succiona. Entonces ahí está, abre la boca, busca y comienza a succionar, ¿no? Tan importante para la lactancia, búsqueda o succión. Luego está el reflejo tónico del cuello, el cual tiene una posición parecida a la de un esgrimista. Se le acuesta al bebé y normalmente su cabecita tiende a acostarse a un lado. Una de las manos también va en dirección de donde la cabeza se ha ido y la otra mano se mueve en posición contraria, ¿no? Entonces es como que una mano estás levantando, la otra estás así. Es parecido a un esgrimista haciendo una especie como de ataque, ¿no? Entonces, esa es la posición del esgrimista, también llamada del reflejo tónico de cuello. Bien. También vamos a encontrar otro reflejo, el cual sería el de caminar o caminata lunar, tiene ese nombre. Se sostiene al bebé descalzo, sus pies tocan la superficie y hace movimientos parecidos a una caminata. Obviamente, nunca se le suelta porque él todavía no tiene fuerza para caminar, es simplemente que hace esos como reflejos, ¿no? Hay más reflejos, pero estos son los que probablemente pondrán a prueba en un centro perinatal cuando el pequeño acaba de nacer. Bien, entonces ahí están estos reflejos. Respuestas automáticas sin previo aprendizaje. Piaget las llamaba respuestas instintoides, le decía, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar del desarrollo físico que ocurre en las demás etapas postnatales. Bien, entonces vamos a ver aquí, mira. En la infancia, yo voy a aumentar algunas de todas maneras, ¿ya? La infancia, para que me entiendas antes de explicarte el desarrollo físico, voy a tratar de delimitar estas etapas postnatales para que tengas una idea de qué niño es el que estaría pasando por estas etapas o qué ser humano, ¿no? Primero, ¿a quién se le llama infante? Un infante, para que tengas una idea, es desde que uno es bebé, es el bebé, hasta poco antes de entrar al jardín.
A ese se le puede llamar infante, ¿no? Es para que calcules nada más, porque si entra o no entra al jardín es secundario en realidad, pero tiene más o menos esa edad de esos bebitos que están en casa y que todavía no tendrían edad como para asistir a un jardín. A eso me refiero, ¿ya? Un niño temprano es como el típico niño que está en edad de ir a un inicial, ¿no? Tú sabes que al inicial se va de 3 a 6 años y por eso ahí dice niñez temprana de 3 a 6 años. Es más o menos para que te des una idea, ¿ya? Un niño intermedio es el que va a primaria normalmente, así que de 6 a 12 años, niñez intermedia. Posterior a esta etapa es la adolescencia, que va de 12 a 19 años aproximadamente, ¿ya? Ahora que tienes una idea más o menos clara, niño intermedio, niño de colegio en primaria, niño temprano, niño que aproximadamente está en edad de ir al jardín o kinder inicial, y el infante que es el más pequeñito, ¿no? El bebé de la casa, ¿ya? Ahora sí vamos a describirte los cambios físicos que aparecen acá, pero también te sugiero que me prestes atención en algunos cambios que yo voy a mencionar y que no están apareciendo acá, ¿ya? Uno es que efectivamente durante estos primeros meses y primeros años, el cuerpo del niño crece mucho más de lo que va a crecer en el futuro postnatal. Es la etapa en la cual el aumento de estatura y peso es muy notorio, ¿ya? La ropa se abandona por meses, no por años. Tú seguro rotas tu ropa por años, ¿no? Por años, tus tallas, a eso me refiero. El caso del infante es por meses, ¿ya? Entonces, el primer año sobre todo es de rápido dejar pañal de P a M, de M a G, de G a XG y hasta esas 4 primeras tallas va a estar probablemente el primer año, ¿ya? Entonces se produce un aumento rápido de la estatura y peso. El peso al nacer se triplica en un solo año. Cuando cumple un año está cerca de tener 10 kilos. Al nacer está entre 3 kilos, un poco más, un poco menos, ¿ya? Entonces, se triplica prácticamente en el primer año. Logra caminar sin apoyo. Esta es otra característica importante, ¿ya? Logra caminar sin apoyo. Esto lo logrará en promedio cuando cumpla un año. Puede ser un poco antes, un poco después, ¿ya? Camina, corre, sube escaleras. Esto lo logra cuando tiene entre 1 año y medio, 2 años y medio. Puede lanzar por encima de la mano, es decir, puede hacer, ¿no? Puede hacer algunos movimientos que impliquen lanzar por encima de la mano. Bien, bueno, ¿cuánto tiene cuando logra esto? Aproximadamente 2 años, ¿ya? Se trepa y baja de muebles sin ayuda, también cerca de los 2 años. Dibuja o copia líneas rectas y círculos, cerca de los 3 años. Esto último, aunque parezca raro, el que tú uses las extremidades inferiores es mucho más pronto el que vas a usar tus extremidades superiores. Las extremidades superiores toman un mayor tiempo de dominio, ¿ya? Y esto es porque tenemos que hacer movimientos de prensión, los cuales son de bastante precisión, ¿ya? Esto me da lugar a hablar un poco más sobre estos cambios que te estoy mencionando, ¿ya? Un cambio importante que se da entre los 0 y 2 años a este nivel físico es que el aprendizaje de movimiento sigue una secuencia, va a seguir una secuencia, ¿ya? Por ejemplo, acá va a haber 2 leyes que tendrías que aprender. Uno se llama la ley cefalocaudal, ¿ya? ¿Qué significa esto? Cuando el niño aprende a controlar sus movimientos corporales, cuando el infante, disculpa, aprende a controlar sus movimientos corporales, lo primero que aprende a controlar va a ser su cabeza. ¿Cuánto tiene cuando aprende a sostener por lo menos su cabeza? Cerca de 2 meses. Cerca de 2 meses ya va a poder sostener su cabeza. Después, cerca de los 3 meses, aprende a dominar un poco el movimiento del tronco, ¿sí? Después, cerca de los 6 meses, ya puede sentarse. Así que puede dominar también la pelvis, las rodillas y las piernas, ¿sí? Cerca de los 9 meses ya está gateando. Pelvis, rodilla, piernas y pie, ¿ya? Lo vamos a notar también. Y al final de este primer año, como les mencionaba, ya poco a poco se da la marcha. Como primero empezó el dominio de la cabeza y después de las partes hacia abajo, esa ley de movimiento gradual de cabeza hacia abajo se llama cefalocaudal. Cefalocaudal, ¿ya?
Pero hay otra ley también que tendrías que aprender que se llama ley próximo-distal, que significa que el niño aprende más fácil a controlar cualquier parte que esté cerca de su cuerpo, de su tórax, ¿sí? Y en este caso, más fácil aprende a controlar el brazo, el antebrazo y las palmas. Las palmas cuando tiene meses y el brazo y antebrazo cuando está terminando el segundo mes, ¿no? Esto ya cuando tiene más o menos entre 4 y 6 meses, esta parte, ¿sí? Los dedos son lo que más toma. Toma años, ni siquiera estoy hablando acá solamente de meses, ¿no? Desde meses hasta años, gradualmente el niño va a aprender a presionar con los dedos a voluntad, porque tú dirás, profe, usted no dijo prensión, darwinismo, no. Eso era como reflejo, pero a voluntad, la coordinación, ya le va a tomar más tiempo, desde meses hasta años, hasta que su dedo, este pulgar, aprenda a oponerse a los demás dedos para hacer este movimiento llamado pinza. Cuando el niño tiene de 2 a 3 años, la pinza se perfecciona recién. Entonces, significa que aprendió más fácil lo que está próximo, pero aprende a controlar lo que está distal o distante un poco después. Por eso se llama próximo, distal y céfalo caudal. Recuerden, ¿ya? Muy bien. La motricidad fina suele relacionarse a la ley próximo-distal y la motricidad gruesa suele relacionarse a la ley céfalo-caudal. ¿Ya? Ya está. Eso también trata de volverlo a ver si es necesario en este video. ¿Bien? Otra cosa que también sucede en la infancia es que el infante poco a poco tiene que controlar su cuerpo en la micción y defecación. Eso se llama control de esfínteres. Los esfínteres son las glándulas sensitivas que promueven pues la micción y la defecación. Entonces, tú sabes que los bebés al inicio pues tienen que tener pañales, pero en algún momento también tienen que dejarlos, tienen que controlar su cuerpo para ir al urinario, ir al vacín, ir al inodoro, poco a poco. Entonces, ese periodo también está dentro de la infancia, ¿no? Por lo menos la primera parte está dentro de la infancia. Cuando el niño tiene cerca de 2 años, el niño empieza poco a poco a ser instruido en el control de sus esfínteres y en dejar el pañal poco a poco para sustituirlo por el inodoro, el urinal o el vacío, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar de los cambios de la niñez temprana, ¿bien? Los cambios físicos de la niñez temprana. Bien, recuerda que la niñez temprana, como te había mencionado, es más o menos el niño que estaría en edad de ir al jardín, ¿ya? De 3 a 6 años. Una cosa que notamos en estos niños es que los niños de 3 a 6 años suben escaleras un pie por escalón. ¿Esto qué significa? Cuando uno es infante puede subir escaleras, pero es un pie iguala, un pie iguala, un pie iguala. En cambio, cuando uno es niño temprano es un pie, luego otro pie, luego otro pie, luego así. ¿Ya? Alternado. Entonces, eso ya lo logra hacia los 3 años aproximadamente. Niños de esta edad corren fácilmente y trepan bastante bien. Pueden trepar no solamente escaleras, sino pueden trepar una parte de un árbol que tenga ciertas hendiduras, ¿no? Pueden trepar también, por ejemplo, las construcciones a veces tienen ladrillos sobresalidos y pueden ir trepando hacia ellas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a notar aquí ya hay un mayor dominio de su psicomotricidad gruesa y también de la motricidad fina, ¿no? Otra cosa que notamos al nivel físico de estos niños de jardín es que ya pueden vestirse y desvestirse en lo elemental. Claro. Hay cosas que le van a tomar tiempo, por ejemplo, poner el botón en el ojal toma un poco de tiempo, 4 años, 5 años, poco a poco, ¿sí? 5 años es para empezar a atarse de forma simple las cuerdas de los zapatos, ¿ya? Entonces se viste y se desviste, dice, ¿no? Se viste y se desviste, pero hay que entenderlo que de forma, de ropa sencilla, ¿no? En ropa sencilla, ¿ya? No en ropa que requiera de demasiada motricidad fina, como hemos mencionado. Usa tenedor y cuchara y a veces cuchillo. Sí, normalmente los padres tratan de prevenir esto, ¿no? Pero si lo están vigilando, es probable que poco a poco lo vayan instruyendo en el uso del cuchillo. Lo que sí se sabe es que ya utilizan tenedor y cuchara para los 3, 6 años, ¿bien?
Se para en un pie por 10 segundos o más. Ya puede sostenerse más tiempo de un pie. En relación a la infancia, que sí se puede parar de un pie, pero rápido se cae, ¿no? Bien, brinca y puede dar de saltos de lado. También puede dar de saltos y lo va a saber saltar, de hecho, bastantes veces en este periodo porque le encanta saltar. Puede dar volteretas en el aire, de forma simple, aunque algunas veces se pueden lastimar. Puede ir al baño solo, es cierto, y si no lo hace, probablemente va a ser una exigencia que en el jardín le hagan, que pueda ya ir al baño solo y que no necesite de alguien que, por ejemplo, esté limpiándole, ¿no? Ahí está. Se columpia y se trepa, eso también lo vamos a ver, lo hemos visto seguramente más de una vez en los jardines, como los niños pues trepan sobre estos juegos, ¿no? Sobre estos juegos, ¿no? Como escaleras torcidas, ¿no? Y también van al sube y baja y también se columpian, ¿no? Entonces, esto lo hemos notado en los jardines y es porque, como te digo, es parte de esa etapa, ¿no? De la niñez temprana, ¿ya? Muy bien. Otra característica que acá te voy a mencionar es como en esta etapa de niñez temprana, el niño ya empieza a mostrar una preferencia por uno de los dos lados de su cuerpo. Es decir, es aquí en esta etapa de la niñez temprana donde notará si él es diestro o es zurdo, ¿ya? Si va a usar la derecha más o la izquierda, ¿no? Entonces ya se nota esa preferencia. A esto se le llama lateralización. Así que si te preguntan en qué etapa el ser humano empieza a demostrar su lateralización o su preferencia por el uso de uno de los dos lados del cuerpo, es en esta etapa llamada niñez temprana. Se inicia la lateralización. Y también se completa el aprendizaje de control de esfínteres. Recuerda que en la infancia el control de esfínteres ya se estaba dando, pero no era completo. Aquí es donde se completa, ¿ya? Más o menos cuando el niño tiene entre 3 y 4 años, poco a poco controla sus esfínteres, aún incluso cuando está dormido. Es decir, cuando está dormido se levanta como a la medianoche para pedir que le lleven al baño y esto indica que puede controlar aún cuando está medio dormido este control de esfínteres, ¿no? En cambio, el infante no, el infante a veces, si bien es cierto, puede decirte baño, pipí, popó, te puede decir, te puede avisar, es cuando está muy despierto en el día, ¿no? Cuando está dormido, se puede todavía orinar en la cama por un tiempo, ¿sí? Ya está. Ahora vamos a hablar de la niñez intermedia. Un niño intermedio es alguien que normalmente está yendo al colegio, ¿no? Es de 6 a 12. Entonces, lo que notamos acá es que durante esta etapa los niños se equilibran en un solo pie sin mirar, ¿ya? Se van equilibrando en un solo pie sin mirar, ¿no? Entonces ya no necesitan estar mirando el suelo, brincan sobre un solo pie y saltan con precisión. Entonces vemos que todo movimiento que haya hecho el niño temprano, acá lo perfecciona el niño intermedio, ¿sí? En este caso, cuando hablamos en cuadrados pequeños, podemos hablar de estos juegos que pueden llamarse el mundo o el avioncito o la rayuela, ¿no? Que ponen a prueba nuestra motricidad, ¿no? Nuestra lateralidad y nuestra motricidad, ¿ya? Los niños pueden anticipar e interceptar trayectorias de pelotas pequeñas lanzadas hacia cierta distancia, ¿no? Por ejemplo, a 5 metros sí podrían atrapar pelotas algunos niños, ¿no? Y está. Los lóbulos parietales, temporales y frontales alcanzan su volumen máximo. Y bueno, el último, que es el de los frontales, tiene su vinculación con estos movimientos de alta precisión justamente, ¿no? Entonces podemos ver esas características en la niñez intermedia. Podemos ver cómo la lateralización que se había iniciado en la niñez temprana, acá se afianza mucho más, se perfecciona, ¿sí? Cómo la lectoescritura también propicia el desarrollo de el control de la mano en gran medida. Entonces vamos a ver ahí eso, ¿no? Otra característica que vamos a ver ahora es el desarrollo cognitivo, ¿no? El desarrollo del pensamiento y de los demás procesos cognitivos, ¿ya? Hay que entender que el pensamiento no aparece hasta todavía, bueno, vamos a tomar como referencia a Piaget para esto, ¿ya? El pensamiento en promedio no aparecería hasta todavía avanzada ya la infancia, hasta la mitad casi, año y medio a 2 años, ¿ya? Entonces, antes de eso, el desarrollo cognitivo no está condicionado por el pensamiento, sino por otros procesos, como por ejemplo la sensación. En primer plano, la sensación, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí cuáles son esos cambios cognitivos, sensoriales, perceptuales, ¿no?
Y bueno, en última instancia, luego vamos a ver lo del pensamiento, ¿ya? En la infancia de 0 a 3 años notamos cómo comienza la etapa sensoriomotora, la que Piaget llama sensoriomotora, ¿no? La cual está, como su nombre lo dice, determinado por la capacidad sensorial que tiene el niño, por cómo explora el niño todo lo que llega a sus manos a través de todos sus sentidos, lo manipula, lo mira, lo arroja a ver si hay un sonido, se lo lleva a la boca, ¿no? Entonces lo explora a través de todos sus sentidos, porque en primera instancia ese es el mecanismo que tiene para conocer la realidad, ¿no? Poco a poco se irán incorporando otros mecanismos, ¿ya? Se alcanza la permanencia del objeto, la cual es una de las características más importantes si recuerdas la clase de Piaget, ¿ya? La permanencia del objeto es la idea, el entendimiento que tiene el niño de que los objetos existan aunque ya nos estén viendo, aunque se los hayamos escondido u ocultado, ellos van a buscar al objeto y entender que el objeto existe aunque no se esté mirando, ¿no? Eso es la permanencia del objeto. ¿El infante puede formar categorías? Sí. Puede formar, por ejemplo, categorías como mamá. Puede formar la categoría como decir guau guau, ¿no? Para decir que todo animalito en su casa es un guau guau, ¿no? Puede formar categorías como decir leche, para decir cualquier cosa que le guste, que esté de pronto en un vasito, leche. O aba, para decir agua, ¿no? Entonces, sí forma categorías, ¿ya? Otra cosa es que surge la memoria episódica ya a partir de los 2 años, cuando el niño ya ha incorporado ciertos sistema lingüístico, ya podemos ver cómo la memoria declarativa, junto con obviamente lo episódico y semántico, también van dando lugar a aparecer en sus registros, ¿ya? Comienza la etapa preoperacional, ¿ya? Eso, vamos a recordar que sucede más o menos entre 1 año y medio y 2 años, ¿no? Comienza la etapa preoperacional, con ella obviamente la función simbólica. El niño puede contar por repetición, por imitación diferida. Recuerda que era una característica de la preoperacional imitar al modelo cuando ya no está frente a ti. Entonces, poco a poco el niño puede llegar a contar por esa imitación. Yo le digo 1, 2, 3, 4, 5, y el 1, 2, 3, 4, 5, yo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Después de un tiempo él dice 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ya puede contar. ¿Por qué? Porque está recordando lo que yo le dije en el pasado. Entonces, me está imitando y eso le da lugar también a contar. Conoce las palabras para colores básicos. Puede reconocer, por ejemplo, el rojo, el azul y el amarillo. Tú le dices, ¿dónde está el rojo? ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está el amarillo? Lo señala. Puede señalar incluso colores más allá de los primarios, los secundarios. Puede explicar relaciones causales conocidas, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, ¿y dónde? ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar? Va a llorar. O sea, sí entiende lo básico, lo causal, ¿no? Pero no son relaciones causales grandes, pues no está recién empezando en su etapa, ya el causalismo. Ahora, vamos a hablar de la niñez temprana, de 3 a 6 años, el desarrollo cognitivo de la niñez temprana. Disculpen. Algo que quería mencionarles en la infancia, dentro del desarrollo cognitivo, también es el desarrollo lingüístico, ¿ya? Los pequeños en esta etapa van a tener un desarrollo lingüístico interesante. La infancia inicia con un desarrollo prelingüístico, o sea, no hay lenguaje al inicio, ¿no? Si bien es cierto, tenemos las estructuras innatas, como habíamos dicho, pero no hay un sistema de lenguaje propiamente, de lengua, de códigos lingüísticos. Entonces se dice que por eso en la infancia, entre el primer año y el primer año y medio, el niño se comunica prelingüísticamente, o sea, sin usar códigos lingüísticos se comunica. ¿Y cómo? En una primera etapa se comunican llorando. En una siguiente etapa ya no lloran, sino de pronto empiezan a hacer soniditos llamados gorgoritos. No sé si has visto que el bebé hace cuando tiene como 3 meses, 4 meses. Ya, esos son los gorgoritos. Estos también son sistemas de comunicación no lingüísticos. Luego harán el balbuceo, que son emisión de sílabas. Algunas coinciden con palabras, por ejemplo, tita, mamá, naná, la, adada. Son algunas de los balbuceos más comunes que tienen los niños, o perdón, los infantes. Hasta aquí podríamos decir que los pequeños no tienen un sistema lingüístico propiamente, no tienen un prelenguaje, ya una comunicación prelingüística.
Cuando el niño cumple como 1 año, poco a poco va a ir incorporando algunos códigos lingüísticos. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver que ya él emite palabras o sílabas, pero a diferencia de la etapa del balbuceo, donde también emitía palabras o sílabas, estas sí tienen una carga significativa para él, una carga semántica para él. Entonces él puede decir, por ejemplo, mamá, mamá, y tata, mamá. Y cuando te lo dice, está señalando a su mamá, está señalando otra cosa. Entonces, el niño en esta etapa lo que hace es emitir pocas palabritas, 2 o 3 palabras, 4 tal vez, pero estas 3, 4 palabras para él sí tienen un significado cuando las pronuncia, ¿no? O sea, él se nota que quiere comunicar algo. Como ya hay una vinculación de idea y habla, articulación, se dice que ya hay lenguaje. Esta es la primera forma. Y como es una sola palabra para decir todo lo que quiere decir, ¿no? Para solamente una palabra, solamente una serie de sonidos para todo lo que quiere decir, se le llama holofrasia a eso, ¿ya? Todos una idea resumida en una palabra, ¿no? Entonces a eso se le llama holofrase, y la holofrase, por tener esta carga de muchos mensajes en una sola idea, se le llama polisintáctico. ¿Ya? Otra cosa que la holofrase tiene es que obviamente como nosotros siempre estamos escuchando del ma, a mamá, o ta, a ta, y nadie entiende qué es a ta, el término exacto, lo que nos hará entenderlo es que mientras lo dice, está haciendo alguna conducta que nos permite entenderlo. Por ejemplo, dice, ¿no? Mamá, mamá, y está señalando la tele. Ah, ya, quiere que le prendamos la tele, ¿no? Pero no es porque yo entiendo lo que acaba de decir como mamá, mamá, sino es porque su comportamiento es el que está haciendo que nosotros entendamos que quiere ver la tele, ¿sí? Entonces, a eso se le llama simpraxia. La etapa holofrásica, que es podría decirse que es la primera etapa propiamente lingüística, porque recuerda que antes de eso era prelingüística, y que se da cerca de el cumplir 1 año, 1 año y medio, esa holofrase tiene esas 2 características. Polisintáctica porque comunica muchos mensajes y simpráxica porque lo que en realidad nos hace entenderle son sus gestos más que sus palabras, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo cómo se inicia el lenguaje. Cuando el pequeño tiene como 2 años, ya lo vamos a notar que poco a poco está aumentando su vocabulario, ¿no? De pronto ya no dice solamente mamá a mamá, sino dice, por ejemplo, mamá, titilla, titilla, mamá, mamá, tele, mam, tele. Y eso quiere decir que ya está haciendo frasecitas más consistentes, ¿no? A estas etapas le podríamos llamar las etapas del lenguaje telegráfico porque el niño parece hablar como telegrama. Solo usa palabras de alta carga semántica, pero obvia las palabras de baja carga semántica, es decir, no pronuncia preposiciones, no pronuncia adverbios, no pronuncia artículos, se limita en muchos determinantes, ¿no? Pero sí utiliza algunos de ellos, por ejemplo, mío, como son egocéntricos, mío, mío, mi mamá, ¿no? Mío, mamá, ya, pero en muchos determinantes sí no puede usarlos todavía. Está muy limitado. Entonces su lenguaje es telegráfico porque utiliza sustantivos, utiliza adjetivos y utiliza verbos principalmente. Palabras de alta carga semántica, ¿ya? Bueno, otra cosa que vemos es la niñez temprana. Ahora sí, ya vamos a hablar de la niñez temprana. Los niños de esta edad pueden realizar cálculos pictóricos que involucren números enteros. Esto significa que podrían llegar a sumar de pronto en conjuntos, ¿no? Dibujado manzanitas, dibujado peritas, ¿no? Sí podrían llegar a sumar, así contando, contabilizando esta manzana más estas manzanas de acá, ¿no? Podría llegar a sumar. Esto se llama cálculo pictórico, ¿ya? Siempre y cuando obviamente involucren números enteros. Otra cosa es que nombran algunos colores y números, más colores obviamente, acá ya involucran secundarios y primarios, ¿ya? También nombra obviamente los números que ha ido aprendiendo, entiende la idea de contar, ¿no? Recuerda partes de un cuento y si le cuentas algo va a tratar de que le cuentes exactamente como lo hiciste la primera vez. Entiende el concepto de igual y diferente, ya sabe más o menos que de pronto
un perro es diferente de un gato y que Firulais es igual a Fido, ¿no? Ahí está. Cuenta de 10 o más cosas y puede dibujar a una persona con al menos 6 partes del cuerpo. Hace monigotes o dibujos de personas con al menos 6 partes del cuerpo. Normalmente cuenta cabeza, extremidades y se pone muy específico a nivel de rostro, ¿ya? Puede escribir, perdón, puede escribir algunas letras o números también. Ya puede dibujar algunas letras, números y su nombre. Ya puede dibujar de alguna manera simple su nombre probablemente, ¿ya? Otra cosa que vamos a notar es que acá el lenguaje evoluciona más, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo estos niños, como ya están en la etapa que Jean Piaget llamaría la etapa preoperacional, si recuerdas, que había empezado en el último año de la infancia, pero se extiende a lo largo de toda la niñez temprana. Entonces, una característica del preoperacional, si recuerdas, era el egocentrismo cognitivo del niño. Y ese egocentrismo hace que el niño sea animista, que sea artificialista, que sea finalista, ¿no? Que le dé vida a las cosas, que crea que las cosas fueron creadas por los humanos, que existe un porqué para todas las cosas, ¿no? Otra cosa que vamos a notar es que ese egocentrismo se expresa en su evolución lingüística. ¿Qué quiero decir con esto? Un niño de 3 a 6 años ya vocaliza mucho mejor de lo que, pues, un niño de 2. Es un cambio muy notorio. Además, su vocabulario se ha enriquecido mucho más, ¿sí? Se ha multiplicado. Ha pasado por un proceso llamado explosión lingüística, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el niño de pronto ahora relata cosas, es muy entendible a pesar de que aún le faltan incorporar algunas conjugaciones o afinamiento lingüístico, es muy entendible y entonces habla mucho de sí mismo, de lo que le pasa, de la gente que le conoce, expresando ese egocentrismo lingüístico, ¿no? Por ejemplo, dice, mi mamá me va a comprar mi libro y también me va a comprar mi cartera y mi cartuchera. Y lo dice, lo pronuncia muy bien, pero siempre está hablando mucho de mi amigo, la mis, mi mamá, tal como él lo ve. Entonces quiere mostrar con ese lenguaje su mundo interno. Es un egocentrista cognitivo, ¿no? Tal como lo piensa, lo dice. No hay una línea de separación entre su pensamiento y lo que dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que piensa lo va a terminar por decir, ¿ya? Eso se le llama monólogo interior. Otra cosa es que habla para el resto, como si estuviera dando una cátedra, una oratoria. Por eso también se puede llamar monólogo colectivo. Monólogo colectivo, porque habla para gente, monólogo interior, porque lo que piensa lo menciona en voz alta, lo que reflexiona, lo que piensa. Y otra característica que vemos es que repiten frases que han estado escuchando, lo cual se llama ecolalia, ¿ya? Ecolalia. Entonces, esas son características del lenguaje de la niñez temprana. Es un lenguaje muy egocéntrico porque la etapa del desarrollo también está reflejando ello. Para la niñez intermedia, vamos a ver que de 6 a 12 años, bueno, hay un pensamiento espacial, ¿no? Usa un mapa para buscar objetos, ya puede entonces más o menos guiarse por un mapa para poder encontrar, ¿no? Por ejemplo, en algunas sociedades lo que se juega son las Pascuas y se les va escondiendo huevitos de chocolate a los niños con un mapa y pistas, y los niños lo hacen, ¿no? Y bueno, acá una forma de mapeo también puede ser el que nosotros a veces, no sé si le has hecho jugar al niño, cómo esconder cosas y aquí le pones como pistitas o dibujitos y él va a orientarse, ¿no? Entonces, pensamiento espacial usa un mapa para buscar objetos, puede desplazarse por lugares conocidos en su entorno, su casa, su colegio, ya lo conoce mucho mejor. Causalidad puede explicar la relación entre fenómenos observables, también lo vamos a ver eso. Seriación, capacidad para ordenar objetos a lo largo de una dimensión. Por ejemplo, puede ordenar objetos que van de menor, de lo pequeño, poco a poco, y gradualmente a lo más grande. Eso es una serie, una seriación. Hace inferencias transitivas, esto es que él comprende la relación de dos objetos utilizando un tercer elemento. Por ejemplo, si yo le pongo un limón y una mandarina y le digo, ¿cuál es más grande? Y me dice, la mandarina es más grande. Ah, ya.
Ahora le pongo una mandarina y le pongo una naranja y le digo, ¿cuál es más grande? Y me dice, la naranja de acá es más grande. Ah, ya. Y luego le hago la pregunta, ¿qué es más grande, el limón o la naranja? Entonces este niño de colegio, intentará recordar que nunca vio al limón con la naranja, es cierto, pero sí establecerá que si el limón era más chico de lo que era la mandarina y la mandarina más chica de lo que era la naranja, el limón es más chico y por tanto la naranja es más grande. Eso se llama inferencia transitiva. El que tú entiendas la relación entre dos elementos, en este caso entre el limón, la naranja, un ejemplo, ¿ya? Conociendo la relación de cada uno, pero con un tercer elemento que en este caso era la mandarina, ¿ya? Noción de conservación y cálculo matemático simple también tienen esta capacidad, ¿no? Pueden entender que hay aspectos de la materia que van cambiando, pero que también se conservan a pesar de ese cambio. Entonces eso se llama noción de conservación. Hay conservación de masa, conservación de volumen, conservación de número, ¿no? Ahí está. Y cálculo matemático simple. Suma, multiplicación, división, ¿no? Lo puede resolver sin tantos problemas. ¿Bien? Ahora, a nivel del desarrollo afectivo, vamos a ir hablando de del avance que tienen estos pequeños, ¿ya? La infancia de 0 a 3 años expresa emociones básicas. Ya nacemos con ciertas emociones, las emociones son innatas, ¿no? Y ya desde los primeros días, los niños, los infantes, perdón, expresan, por ejemplo, gozo, sorpresa, tristeza, asco y enojo, ¿no? Las emociones básicas que seguramente tú las has visto en la película Intensamente también, como Riley, por ejemplo, tenía las emociones desde que ya ella había nacido, por eso se dice que son básicas las emociones. Llora cuando la mamá o el papá se alejan. Esto es, ¿sabes por qué? Porque los niños, los infantes, forman un vínculo importante con las personas que los cuidan. Si la mamá lo cuida, formará ese vínculo importante con la mamá, casi siempre es con la mamá, por eso, porque casi siempre la mamá lo cuida. Pero en el defecto de que la mamá no lo cuide, va a formar un vínculo importante con el papá, si es que él lo cuida, o con la abuelita, si la abuelita lo cuida, o con otra persona. En otras palabras, este vínculo al cual se refiere de llorar cuando se aleja quien lo cuida, mamá, papá u otros, se refiere a el apego. Y el apego, chicos, es muy importante porque le va a dar una base psicológica afectiva a lo demás. Si hay un apego bueno, positivo, las demás relaciones afectivas tienen una muy grande probabilidad de éxito. Si hay un apego evitativo, repulsivo o ambiguo, las relaciones afectivas del futuro también se verán influidas por esta forma de apego con su cuidador, ¿sí? Comienza la etapa del no, es la etapa en la cual el niño está, no, 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 se enoja muy fácil cuando le dices algo, no, no. Entonces comienza la etapa del negativismo, la oposición, más o menos es los 2 años. Algunos dicen que los 2 años es la etapa más difícil en ese sentido porque todo el rato están diciendo, no, 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 enojados. Empieza a experimentar vergüenza y culpa. Ya estamos hablando de emociones mucho más avanzadas, ya que tienen que ver con lo social, que es la vergüenza y la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad te va a decir cuándo sentirte avergonzado, ¿no? O sea, el más pequeñito tal vez no tiene vergüenza, el bebito, pero ya para los 2, 3 años, nosotros decimos, hoy mira, oye, mira el niño. Y entonces el niño empieza a avergonzarse por nuestro gesto, nuestra reacción de que esto está mal. Un bebé no tendrá vergüenza por estar desnudo, pero un niño de 2, 3 años ya empieza a sentir vergüenza porque ya ha llegado a influencia social que nos dice esto es vergonzoso y esto no es vergonzoso. Entonces, vergüenza y culpa que también tiene que ver con lo social, ¿no? Muy bien, ya empieza a sentir cierto pequeño grado de culpabilidad. Pueden tener rabietas y muchas por este negativismo que ya te habíamos mencionado y puede reconocer las emociones de los demás, aunque de forma muy simple. O sea, tú le dices, ¿quién está llorando? ¿Por qué llora mamá? ¿Está triste? Sí lo reconoce. Ahora, todavía no hablemos de empatía, solamente hay reconocimiento de emociones. La empatía puede dar sus primeros indicios hasta las etapas siguientes de niñez temprana. Veamos.
Durante la niñez temprana, el negativismo alcanza su nivel máximo y son muy comunes los berrinches. No quiero, no quiero. Recuerda que al ser egocéntrico, esto va a influir en muchos aspectos, no solo cognitivos, sino también afectivos. No quiero, no quiero, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. No alcanza ese negativismo, hace muchos berrinches. He dicho que no. Expresa una gran variedad de emociones también. Ya tiene una gama emocional mucho más grande. Culpa, vergüenza, tristeza, alegría, orgullo, ya tiene orgullo, entre otros. Describe lo que le gusta y lo que le interesa también, ¿ya? Ya dice, esto me gusta a mí, esto yo quiero que me traigas a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero que me traigas a las princesas para mi cumpleaños. Yo quiero que me traigas a la torta unicornio para la fiesta. Ya expresan cierta preferencia, ¿ya? Por lo que les gusta y les interesa. Disfruta haciendo cosas nuevas, ¿ya? Disfruta haciendo cosas nuevas, le gusta innovar mucho, es la etapa en la cual se puede explorar mucho la creatividad. Le gusta más jugar con otros niños que solo, ya se ha vuelto mucho más sociable. De hecho, el juego en esta etapa alcanza un nivel social bastante interesante. En la etapa de la infancia, el juego probablemente era en una primera etapa, bueno, solitario, luego se volvió paralelo, pero en esta etapa de niñez temprana el juego ya se vuelve asociado, asociativo, o sea, significa que no solamente quiere compañía como en el juego paralelo del infante, sino que quiere interaccionar, quiere intercambiar roles, por ejemplo, es un ejemplo, mamá, papá, el bebé, la señorita de la escuela, el director de la escuela, los niños de la escuela, así es como ellos juegan imitando la vida de los adultos y en ese juego se buscan asociar. Entonces vamos a ver que la niñez temprana es mucho más social. Una cosa agregada que te voy a mencionar es que en esta niñez temprana ya se dan los primeros indicios de formación moral según Colbert. Los niños en esta etapa demuestran cierto grado de egocentrismo moral, porque para ellos es bueno lo que se premia y es malo lo que se castiga. Así que siempre van a obrar en beneficio propio, ¿no? Voy a actuar bien porque sé que me van a premiar por actuar bien, o por lo menos que no me van a castigar. Por eso se dice que es un egocentrismo moral, una moral egocéntrica, ¿no? Propio, obviamente, de su influencia de la etapa preoperacional. Colbert, quien estudió esta forma de moralidad, fue discípulo de Jean Piaget, por si acaso es un dato de por qué él habló también de egocentrismo en esta etapa. Otra característica que vamos a notar en esta etapa es que, bueno, los niños se vuelven recíprocos también, ¿no? O sea, voy a hacerte bien si tú me haces bien. Si tú me ayudas, yo te ayudo, ¿no? Entonces, tú eres bueno, mamá, porque tú me estás dando besitos, porque tú me estás comprando lo que quiero, y eres mala mamá porque tú no me has comprado cosas, entonces yo no te voy a querer, entonces así, el niño es muy condicionante a eso, ¿no? Soy bueno con quienes son buenos conmigo y soy malo con los que son malos conmigo, ¿no? Es una modalidad de reciprocidad. Ahora, llega la niñez intermedia de 6 a 12 años y los niños durante esta etapa, bueno, vamos a notar que tiene un avance interesante porque, mira, es común que tomen conciencia de los sentimientos de vergüenza y de orgullo. O sea, tal vez tú dirás, profe, pero eso no está en la etapa anterior. No, antes ya sabían sentir vergüenza, es cierto, pero ahora ya son conscientes de por qué están sintiendo vergüenza y pueden describir, siento vergüenza por esto, mamá, porque no me gusta que me hables así, no, mamá, porque no quiero ir allá, no quiero ir a sacarle, no quiero, me da vergüenza. Son conscientes de la vergüenza que tienen, ¿no? También, como te había dicho en la etapa anterior, ya tienen orgullo y acá también ya son conscientes del orgullo, así como una idea más clara de la diferencia entre culpa y vergüenza, ¿no? Entendiendo por culpa cuando tú has hecho... la culpa es una emoción en la cual el niño normalmente siente que ha hecho él algo frente al mundo, pero en la vergüenza es inverso. Normalmente es una emoción donde el mundo lo está mirando a él, ¿no? Entonces esa vergüenza es algo, se podría decir, más interna y la culpa es mucho más externa, mucho más hacia afuera, ¿no? ¿Ya? Entienden y controlan las emociones contradictorias, quieren a otros aunque hay cosas que le enojan. Eso también es una característica de los niños de primaria, ¿no?
ellos pueden controlar muy bien el enojo en comparación por lo menos a los, a los niños de jardín. Muchas veces dicen, no quiero, pero están así como, no quiero, pues, no quiero, pero ya no están explotando, no quiero, nada, no. Sino que dicen, no quiero, no quiero, intentando comportarse, ¿no? Y tú le dices, ¿podemos hablar? ¿De qué quieres? ¿No? O sea, está enojado, pero también intenta controlarlo, ¿no? Ya está bien, ya voy a hablar. Entonces, ahí está. Desarrolla su autorregulación emocional, que tiene que ver con lo ya mencionado. ¿Sí? La autorregulación emocional es el mejor predictor del rendimiento académico, ¿no? Daniel Goleman pone un ejemplo en el cual dice eso, ¿no? Normalmente los niños que se controlaban mejor en el comerse un bombón solían también ser niños que en el futuro demostraban un mejor rendimiento en distintas esferas de su vida, incluyendo en la esfera cognitiva, ¿no? Cociente intelectual. Bien, y en el desarrollo social vamos a encontrar las siguientes características, ¿ya? En el infante, el desarrollo social del infante, bueno, es como a través del vínculo que habíamos dicho, el apego, bueno, el niño va a mostrar más preferencia por una persona que por otra, ¿no? Sobre con quién le cuida. Es posible que aparezca la ansiedad ante desconocidos y la ansiedad a la separación. Sí, es probable también. Erickson mencionaría, por ejemplo, en esta etapa, que el primer sentimiento que los padres le brindan a un niño en la teoría del desarrollo psicosocial es de la confianza versus la desconfianza, ¿no? Entonces, si los padres lo han cuidado bien, lo han provisto de la satisfacción de sus necesidades de forma prudente, los niños van a confiar en el mundo, van a confiar en los demás, ¿no? Pero si los padres no lo han provisto de forma eficiente o lo han sobreprotegido, los niños van a ser desconfiados frente a los desconocidos, ¿no? Esa confianza versus desconfianza evidencia la primera crisis psicosocial que Erickson menciona, es de 0 a año y medio, ¿ya? Luego, se desarrolla la necesidad de autonomía. Erickson también dice que de año y medio a 3 años, como los niños están aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, han sido destetados, están siendo cada vez más independientes, pues ellos enfrentan esta crisis llamada de autonomía en frente a vergüenza o duda. Poco a poco el niño entonces va a querer valerse más por sí mismo y no depender tanto de sus padres, ¿no? Y en ese sentido, Erickson menciona que hay una gran necesidad de autonomía, de valerse por sí mismo, por lo menos físicamente, ¿no? Esto luego va a repercutir obviamente en que también enfrentan los procesos de separación y autonomía en otras esferas. La relación de apego afecta la calidad con sus otras relaciones, creo que lo ya habíamos dicho desde la diapositiva anterior, actúa con timidez y se pone nervioso en presencia de desconocidos, exacto, y el juego con otros es principalmente paralelo, es lo que habíamos mencionado también. Demuestra un comportamiento desafiante, hace que lo que se ha dicho, hace lo que se le ha dicho que no haga, ¿no? Entonces dile, no sé, no saltes y salta, no, sí puedo, ¿no? Ahora, en la niñez temprana, que va de 3 a 6 años, vamos a notar que el niño desarrolla la iniciativa, ¿ya? Va a desarrollar la iniciativa. Erickson menciona que hacia 3, 6 años los niños poco a poco hacen las cosas sin que se les pida, son proactivos. Por ellos mismos empiezan a hacer cosas, quieren ayudar en la casa, quieren comprar las cosas, quieren participar de las decisiones de la familia, entonces tiene iniciativa, ¿no? Y a la iniciativa se le va a oponer la culpa, porque como te digo, ya en esta etapa, poco a poco el niño empieza a tener la idea de que lo que se castiga está mal y por lo tanto si lo hacen sienten culpabilidad también. El niño elige amigos y compañeros de juego con base a su proximidad. Ya notamos que tiene preferencia con personas de su propia edad, ¿no? El juego con otros se vuelve mucho más coordinado. Como ya están jugando asociativamente para esta etapa, pues van a ir coordinando mucho más roles, funciones, como habíamos también mencionado. Se preocupa si ve a un amigo llorando. Esto nos da una idea de que a pesar de ser el egocéntrico, ya tiene un despertar de la empatía. Se separa de su mamá y su papá con facilidad. Como ya está prefiriendo poco a poco a niños de su propia edad, poco a poco se separa de su papá y su mamá con facilidad, sobre todo cuando ya va 2 semanas, 3 semanas, un mes yendo al jardín y obviamente para entonces se le debe dejar ahí por unas horas, ¿no? Espera su turno en los juegos. Ya poco a poco va entendiendo que lo correcto es esperar a la entrada de un juego
¿no? Y por ello, aunque es un poco ansioso, porque todavía no controla del todo las emociones, aún así entiende que debe esperar, ¿no? Los modelos influyen mucho en esta tolerancia. Es posible que haga más caso a las reglas. Eso también lo vamos a notar. Es posible que los niños en esta etapa puedan ser más propensos a acatar algunas normas, sobre todo normas de autoridad. Pero donde vamos a ver esa gran adaptabilidad a las normas de hacia la autoridad es en la niñez intermedia que va de 6 a 12 años, ¿ya? Se vuelven mucho más empáticos en esta etapa. Claro, acá sí se nota que sí están sintiendo el pesar de otro y pueden ponerse a llorar incluso por lo que le podría pasar a sus amigos, ¿no? Se inclinan a la conducta prosocial, es decir, a la conducta del grupo antes que a su beneficio o interés propio. Tienen conciencia de las reglas de su cultura relacionadas con la expresión emocional aceptable. Esto significa que muchos niños tienen una idea de las cosas que están prohibidas y de las cosas que están permitidas. Robar es malo y los niños de 6, 7, 8 años ya lo entienden por si acaso. Bien, entonces las reglas de su cultura relacionadas a la expresión emocional aceptable también. Por ejemplo, hasta qué punto enojarse. Por ejemplo, hasta qué punto también mantener el control, ¿no? Al alejarse de los padres, el grupo de pares le abre, entendiendo que pares son la gente de su edad, ¿ya? Les abre nuevas perspectivas y los libera para emitir juicios independientes. Como ya están más tiempo pasando en el colegio, ya ahora tiene hasta su mejor amigo, su camarada, como lo dicen en camaradería, le decían en algunos textos, tiene a su mejor amigo. Entonces vamos a ver cómo aquí, por ejemplo, los colegas, las personas de su edad le pueden hacer menos dependiente del juicio de los padres y más dependiente del juicio del grupo social, ¿no? Recuerda que está más interesado en agradar al grupo. Con sus amigos aprenden a comunicarse y a cooperar y también en esta vida grupal, en esta nueva forma de aprendizaje grupal, poco a poco aprenden a resistir el estrés que puede traer, no sé, la frustración de competir y no ganar, que puede ser también la forma en cómo el colegio te deja tareas, pero hay veces no puedes hacerlas, o hay un examen y muchas veces el examen no tiene una nota probatoria. Bueno, los amigos acá influyen mucho para que puedas tolerar y llevar de forma adecuada es el estrés propio de estas nuevas responsabilidades que tienes en tu vida. La discordia de los padres y la mala crianza influye en la conducta, las emociones y la conducta de los hijos, ¿no? En este caso, los niños ya se dan cuenta claramente cuando los padres no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo y están discutiendo, ¿no? Entonces acá siempre dicen, ya se van a poner a discutir, seguro se van a gritar, ay, sí. Entonces se vuelven más conscientes de eso y también muchas veces dice, pero mi papá dijo esto, pero mi mamá dijo esto. Se aprovechan mucho de eso, ¿no? La mala crianza influye en la conducta de las emociones y conducta. La corregulación es la supervisión general de los padres para estimular la autorregulación de la conducta de los niños. Los niños de esta edad ya no siempre están bajo la vista de los padres, entonces los padres poco a poco le dan cierta independencia. Por eso se dice que su crianza es corregulada, es decir, el niño se controla a sí mismo hasta qué jugar, ¿no? Pero los padres siempre le dicen, ya es pronto, ya tienes que entrar, recuerda lo que hemos hablado. Entonces dicen, sí, ya lo sé. A diferencia de un niño de niño temprano, ¿no? Que tú, por ejemplo, le dices, ya vámonos a la casa, no, no quiero, no quiero. En cambio, el niño intermedio dice, ya sé, ya nos vamos a ir, chao. O sea, es mucho más receptivo porque también sabe que eso le va a permitir que el padre le siga dando esa autorregulación, le siga promoviendo esa autorregulación. Por eso es que están tan interesados en cumplir. En el términos morales, vemos que estos niños también han avanzado en su conocimiento moral, ya no son tan de una moral tan egocéntrica como lo pudo ser el niño temprano, ¿no? Por ejemplo, estos niños tienen una afinidad por cumplir las normas del grupo, ya hemos dicho, ¿no? Lo que el grupo diga que está bien, yo lo asumo. Por eso se llama moralidad convencional a esta y a la egocéntrica le dicen preconvencional. El grupo, la mayoría decide qué está bien para mí,
¿ya? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Otra cosa es que para ellos las figuras de autoridad son muy influyentes y muy determinantes para decir cuándo algo es correcto y cuándo algo no lo es. Así es que por eso vas a notar que en la primaria muchas veces los niños tienen un gran sentido de lo correcto a partir de que los padres o los maestros digan, ¿no? Entonces, por ello se dice que tienen una gran receptividad sobre las figuras de autoridad, ¿ya? Muy bien. Ahora, durante la adolescencia, etapa de grandes cambios, vamos a notar también que, bueno, la adolescencia se puede definir como una etapa de transición, es decir, antes no se consideraban adolescentes porque uno creía que había un tiempo eras niño y luego adulto, ¿no? Pero luego hay autores que aparecen y dicen, no, hay una etapa entre niño y adulto, es una etapa de transición justamente del desarrollo entre niñez y adultez que implican importantes cambios físicos, cognitivos y psicosociales, ¿no? Hay muchos cambios que se dan durante esta etapa y bueno, probablemente tú estás justo viviendo los años de tu adolescencia, así que muchos de los cambios que te voy a ir mencionando y que te mencionará el profesor de la siguiente sesión van a coincidir con lo que tú vas a notar o en ti o en la gente de tu edad. Bien, vamos a ver aquí. Un concepto a diferenciar es la pubescencia de la pubertad, ¿ya? La pubescencia es un periodo de la vida de las personas en la que se desarrollarían los caracteres sexuales secundarios. Estos caracteres pueden aparecer incluso antes del inicio de la misma adolescencia, por si acaso. Por ejemplo, el cambio de cuerpo que tiene la niña y que tiene el niño, ¿no? La niña hacia los 10, 11 años empieza a tener poco a poco ciertos cambios, un aumento del seno, un ensanchamiento de sus caderas, un estirón puberal, ¿no? Y los niños, poquito después, un año después, también empiezan a tener, ¿no? Un ensanchamiento un poco más amplio de la espalda, un adelgazamiento visual por el aumento de la musculación, un estirón puberal más notorio del que sus amigas o hermanas, ¿no? Un cambio de voz mucho más notorio también porque su voz se le hace más engrosada en esta etapa, ¿no? Y hay otros cambios de la pubescencia que también tienen que ver con algunos desajustes o estimulación glandular, ¿no? Por ejemplo, la aparición del acné, la aparición de los olores más fuertes cuando uno suda, podemos notar, por ejemplo, aumento de tejido adiposo en el caso de la mujer o aumento de tejido muscular, que creo que lo mencionábamos en el caso de los varones, ¿sí? Estos cambios físicos se dan durante los primeros años de la adolescencia y algunos años de la niñez también, ¿ya? Ahora, pero también hay cambios sexuales físicos primarios que ocurren en tus órganos reproductores. Por ejemplo, ocurren en el útero de la chiquita, en el útero del adolescente, ocurre en los testículos del adolescente, ocurre en el pene del adolescente, en la vulva, el clítoris de la niña, del adolescente, disculpen. Y estos cambios que se están dando en los órganos, en los ovarios, en el útero, en las trompas, en la vagina, en el clítoris, en el pene, en el testículo. Estos cambios ya son de órganos reproductores y van a pertenecer a los cambios sexuales primarios de la pubertad, ¿ya? Entonces, la pubertad es un proceso mediante el cual una persona alcanza la madurez sexual en sus órganos de reproducción, que ya hemos mencionado, y la capacidad para reproducirse. Ahora, ¿cuál es la señal de esa madurez sexual? ¿No? ¿Cuál es la señal de esa madurez sexual? Acá vamos a ver la descripción de lo que ya te dije, ¿no? Cuando se habla de lo primario y lo secundario, ¿no? Órganos relacionados de manera directa con la reproducción aumentan el tamaño y maduran en la adolescencia en lo primario. Y allí están los cambios en los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el clítoris, la vagina, y en el caso de los hombres, testículo, pene, vesículas seminales, próstata, bolsa escrotal, ¿sí? Durante la pubertad, estos órganos se agrandan y maduran según Papalia. Bueno, entonces los órganos a nivel de órganos de reproducción, perdón, el crecimiento o maduración a nivel de órganos de reproducción son lo que podríamos llamar los cambios primarios y estos se vinculan mucho con la pubertad. Con la pubescencia están los cambios secundarios, que ya te dije, engrosamiento de voz, aparición del acné, aumento de tamaño, ensanchamiento de ciertas partes del cuerpo por aumento de tejido adiposo, ¿no? O de algunas partes del cuerpo por aumento de tejido muscular. Esos sí son cambios sexuales secundarios, ¿ya?
Muy bien. Aquí vamos a ver, por ejemplo, los cambios de las niñas. Crecimiento de senos, de vello púbico, de vello en las axilas, crecimiento corporal y aumento de la producción de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Son cambios sexuales secundarios de la pubescencia. Y de la menarquía es cuando la primera menstruación le llega a la niña, a la chica, y por lo tanto la menarquía pues es la señal de que los órganos sexuales de ella han madurado. La menarquía es parte de la pubertad entonces, ¿ya? Muy bien. En el caso de los chicos, crecimiento de testículos, saco escrotal, crecimiento de vello púbico, crecimiento de vello en el rostro axila, crecimiento del vello de rostro, bueno, de crecimiento corporal, crecimiento del pene, ¿sí? Cambio de voz y aumento de la producción de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Estarían, por un lado, mencionando cambios sexuales primarios y por otro, cambios sexuales secundarios, ¿no? Pero estos cambios sexuales primarios, como por ejemplo, el crecimiento de los testículos o la madurez a la cual llega, pues, las gónadas del hombre que le permiten expulsar a los gametos, que en este caso, en el caso de él, son los espermatozoides, van a tener que ver con esto, que sería la primera eyaculación de semen. La primera se llama espermaquia. Y la espermaquia, así como la menarquia era la señal de que la mujer había alcanzado la pubertad, la espermaquia o primera eyaculación del hombre es la señal de que él ha alcanzado la pubertad también. Es decir, que sus órganos sexuales han madurado, ¿no? Han madurado. Bien. Ahora, como te mencionaba, y ya para terminar esta sesión, vamos a hablar de modos de formación de identidad. Erikson decía que lo más importante para un adolescente es determinar quién es él y qué quiere para su futuro. O sea, en esta etapa, pensar en él es importante y no estoy hablando de un egocentrismo como el del niño, aunque sí tiene algo de egocéntrico el que él piense mucho en sí mismo, ¿no? Pero de todas maneras, Erikson cuando menciona las características de estos adolescentes dice, están muy preocupados por definirse, por entenderse, por entender quiénes son. Entonces, hay muchas formas de la formación de la identidad. Por ejemplo, vamos a hablar de 4 estadios que James Marcia proponía para esta formación de identidad, ¿no? La obtención del sentido de quiénes somos y cómo encajamos en la sociedad, ¿no? La primera de estas 4 etapas es el estado de difusión, estado de quienes no han pasado por una crisis todavía, tampoco han hecho compromisos. Son los chicos que ni se preocupan por quién quiere ser, ni tampoco se han definido con quién, no han tomado decisiones de quién quieren ser, pero tampoco les preocupa decidirse, ¿no? Por ejemplo, estos chicos que viven el momento, que viven como si no existiera un mañana, ¿no? Bueno, ya será en otro momento, todavía somos muy jóvenes, no, pero ahorita podrías ya ir decidiendo para que luego, no quiero, hay que vivir el momento, hay que disfrutar, ¿no? Entonces, como son los típicos ninis, estos chicos no trabajan, no estudian, viven como si no tuvieran un futuro, ¿no? No se asumen en un compromiso ni siquiera con ellos mismos. Luego vemos aquí otra etapa, que sería la etapa número 2, estado de exclusión. En esta hay chicos que ya asumieron compromisos, pero no han pasado por una crisis de identidad. Es decir, son chicos que los puedes ver estudiando, que los puedes ver trabajando, pero sin preguntarse si de verdad es lo que quieren hacer, es lo que les va a dar sentido a su vida. Casi siempre lo han hecho o bien por una necesidad o bien por la demanda de otras personas, ¿no? Por ejemplo, estudian porque sus padres le han dicho estudia, pero nunca se han puesto a pensar si de verdad es eso. O trabajan porque de pronto en casa el hogar está diciendo, tienen que trabajar, ¿no? Ahorita no hay otra opción. Entonces, como no hay otra opción, tienen que trabajar, pero no se han preguntado de pronto si aquello donde trabajan los satisface como seres humanos, los hace sentir como realizados o desarrollados, ¿no? Entonces, eso es el estado de exclusión. Chicos que a la vista de otros te van a parecer pues maduros porque están trabajando y están estudiando, pero no son sus decisiones las que lo han llevado a trabajar o estudiar, sino la decisión de otros respecto a ellos, ¿no? Bien.
Bien, aquí está el estado de moratoria también, ¿ya? El estado de moratoria es un estado de quienes se encuentran en crisis de identidad, ¿no? Esa es la tercera etapa y son chicos que ahorita están preguntándose, por ejemplo, puede ser el joven que en este momento está diciendo, tienen razón, la verdad yo no sé si quería estudiar, pero sí quiero estudiar. Esto me está satisfaciendo como tal y se ha propuesto descubrir si de verdad la carrera que han elegido les tiene que ver con su vocación, consigo mismos, les hace sentir que se han encontrado, les hace descubrirse a sí mismos, ¿no? Entonces ese es el estado de moratoria, estado de quienes se encuentran en una crisis de identidad y se están preguntando si las elecciones que han hecho, ¿no? De verdad los identifica como seres humanos y si no, también se están preguntando dónde están esas otras opciones que los van a hacerse sentir reflejados, ¿no? Bien. La cuarta etapa es cuando ellos ya consiguieron su identidad, ya ahora sí están seguros de quiénes son, quiénes quieren ser para el futuro, estado de quienes han pasado por crisis de identidad y ya han hecho compromisos. Una vez que ya están seguros de lo que quieren, se comprometen realmente con lo que van a hacer. Entonces ahí están las 4 etapas de James Marcia sobre la formación de la identidad, ¿no? Tipos de formación de identidad propuestos por James Marcia, bueno, ya los hemos dicho, la difusión, la exclusión, la moratoria y la consecución de identidad. Bueno, que te está explicando, acá solamente sería un resumen de lo ya mencionado, ¿no? Difusión, todavía no se hacen compromisos, se tiene poco sentido de dirección, se rehuye el asunto. Efectos, a veces se abandona la escuela, se recurre al alcohol o a evadir las responsabilidades, ¿no? No se comprometen en nada. Etapa de exclusión, se hacen compromisos, pero ellos no lo han decidido ellos, no los tomaron la decisión ellos, ¿no? Se manifiesta un mínimo de ansiedad, valores más autoritarios, vínculos positivos sólidos con los otros significativos. Moratoria, se pasa por una crisis de identidad o por un periodo de toma de decisiones, ¿sí? Ya está. Se sufre ansiedad ante las decisiones sin resolver, se lucha con opciones y decisiones antagónicas. A muchos no les gusta pasar por esto y por eso se quedan en las 2 primeras etapas, porque dicen, ay no, pero la otra persona está confundida. Pero es que la confusión es parte del proceso para que luego logres la identidad. Y luego cuando consigues ya la formación de tu identidad, se hacen compromisos después de superar crisis de identidad. Se tiene sentimientos equilibrados por los padres y familia y es menos difícil alcanzar así la independencia y la autonomía, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí sería esta sesión. Como siempre, te recomendamos la bibliografía que se utilizó para elaborar tanto las diapositivas como también lo que se ha ido mencionando de mi parte. Un libro puede ser el libro de Grace, también de Papalia, al cual hemos mencionado, ¿no? Tanto el de Papalia y Danskin como el de Papalia y Wenkots, ¿no? Sally Wenkots. ¿Bien? Bien, chicos, hasta aquí sería. Vamos a ver nuestras preguntas del solucionario. A ver. A ver, un ratito. Bien, jóvenes, entonces vamos a revisar las preguntas de este solucionario, ¿ya? A ver, la primera pregunta dice, la importancia de la lactancia es muy discutida por diversas disciplinas. En la psicología, la lactancia resulta importante por establecer un vínculo entre madre e hijo, vínculo. Este vínculo es complementado por los cuidados de ella, el cual se denomina ese vínculo afectivo, ¿no? Que habíamos dicho se da entre la madre y el hijo o entre quien lo cuida, podría ser el padre, la abuela, etcétera, y el niño, ¿no? ¿Cómo se llama? Cariño, crianza, adopción
o apego. ¿Seguro ya lo tienes? Vamos a dar inicio al solucionario. El apego es un vínculo emocional muy importante que establece la madre con su bebé, ya que con esto, este adquiere confianza y predictibilidad en un mundo desconocido al nacer. Si el entorno es incierto por el bebé, entonces será difícil establecer un grado de confianza y percibirá el entorno como hostil. Recuerda que a partir del apego, Erickson va a mencionar la crisis de la confianza versus la desconfianza, ¿no? Una oportunidad para que se establezca este vínculo es cuando la madre le da de lactar a su hijo porque es la ocasión para acercarse, satisfaciendo sus necesidades y otorgándole cariño. La clave entonces es apego. Ahora, veamos la pregunta número 2. Al bañar a su bebé, Martín lo sostiene de la nuca con mucha cautela, mientras le va lavando la cabeza con sumo cuidado. Al culminar, sigue sigue con el lavado del cuerpo. Con su antebrazo sostiene su cuerpo, ya que el nene no se puede sentar aún. Carla, su esposa, le dice que en algunos meses no necesitará de hacer estas maniobras, pues luego se podrá sentar, posteriormente podrá usar la ducha con ayuda de sus padres. Estos cambios en la actividad de bañarse evidencian, ya estamos viendo que el bebé de Martín ahorita ni siquiera puede sostener su cabeza, pero dice que en algún momento el bebé va a poder sostener su cabeza, luego se va a poder sentar en la bañera y luego va a poder hasta pararse en la ducha. Son cambios que van del control desde la cabeza hacia abajo. A eso se le conoce como céfalo-cabeza, caudal hacia abajo. Principio ley céfalo-caudal. El desarrollo psicomotor es el proceso por el cual el infante va adquiriendo las habilidades motoras que le permiten al sujeto interactuar con los objetos que están a su alrededor, además de movilizarse y ubicarse en el espacio. Este desarrollo obedece a determinados principios, siendo uno de ellos el principio cefalocaudal, que consiste en adquirir de manera secuencial acciones motoras de arriba, que es el céfalo, hacia abajo el caudal, ¿no? Cabeza, céfalo. Por ello, el infante aprende primero a mantener su cabeza erguida, después a sentarse y así también primero, después pararse, ¿no? Céfalo y caudal. Ahí está la pregunta número 3. Sobre el desarrollo de un infante, se espera que pueda. Veamos. Un infante, recuerda, niño de 0 a 3 años, niño que todavía no ha pisado el colegio ni el jardín. Es un bebito, ¿no? ¿Contar bien los números? No, todavía no. No ha ido ni siquiera al jardín. Es un infante. ¿Reproducir conductas que ve en los demás? Sí. Sí puede haber, de 2 a 3 años, sí puede haber esta característica a través de la imitación diferida. ¿Ser recíproco en los afectos y algunas conductas morales? Puede presentar reciprocidad, ¿no? Comunicarse sin usar palabras, claro, eso sí es verdadero, ¿no? Entonces vamos a ver aquí lo que dice. Incorrecto, correcto, muy bien, acá estamos bien, ¿no? Y aquí incorrecto, ¿no? Aún no es recíproco en afectos ni en acciones morales. Comunicarse sin usar palabras, eso sí lo puede hacer porque recuerda que la primera etapa del lenguaje era la del lenguaje prelingüístico, ¿no? Todavía no se comunica usando el lenguaje y si recuerdas, habíamos hablado de esta etapa prelingüística donde estaba el llanto, el gorgorito y el balbuceo, ¿no? Ahí está. La respuesta es 2 y 4. En la pregunta 4 veremos la siguiente. La lateralización, recuerda que es la preferencia por el uso de una de las dos partes del cuerpo. Si eres de diestro, es el lado derecho, y si eres zurdo, es la preferencia del lado izquierdo, ¿no? La lateralización y el total control de los esfínteres se suele asociar a logros de la etapa. Bien, total control de esfínteres, recuerda que es cuando tú controlas tanto cuando duermes, o sea, tanto despertarte como cuando estás a lo largo del día, ¿no? Consciente. Entonces, eso se da todavía hasta que tú llegas al jardín, hasta esa etapa. Antes de eso, se has aprendido a controlar en la infancia, pero lo has aprendido a controlar, pues, a medias, como se dice, ¿no?
Entonces, como acá te dice el total control de esfínteres, esto es niñez temprana, ¿no? Se suele asociar a los logros dentro de los cambios de tipo. Ahora, lateralización, preferencia de movimientos de uno de los dos lados del cuerpo. Motor, entonces, ¿no? Entonces es motor y niñez temprana. Niñez temprana, motor, barco, ¿no? Bien, lo que conocemos como lateralización motora hace alusión a que la persona tenga preferencia a ejercitar acciones que expresan su condición de diestro o zurdo. Así, a los 4 años se adquiere el automatismo lateral y a los 5 o 6 toma conciencia de su derecha e izquierda. Otra habilidad motora que se adquiere generalmente después de los 13 años, niñez temprana, es el total control de esfínteres, capacidad que se manifiesta cuando el pequeño sabe regular el momento apropiado para satisfacer su necesidad de miccionar. ¿No? Ahí está, niñez temprana, motor. En la pregunta 5 dice, el juego es importante en el desarrollo de una persona, sobre todo en las primeras etapas de vida. Estos actos van sufriendo modificaciones en la dinámica de dicha actividad lúdica. Por ejemplo, es común en personas que transitan por la niñez temprana juegos como, ya, niños que están en jardín, ¿a qué juegan normalmente? ¿No? A ver, gallinita ciega y lingo, no. Gallinita y ciego y lingo tienen normas, tienen reglas, y recuerda que el que ya podía acatar reglas y normas de grupo, ¿no? Porque ya era prosocial, era el niño de colegio, el niño intermedio, ¿no? Entonces la D no es, por tener normas y reglas, todavía no es parte de la niñez temprana. El tutti frutti y la escondida, lo mismo, ¿no? Tutti frutti llamado también stop. O las escondidas tienen reglas, tienen normas. Encima en el tutti frutti el niño tiene que aprender a escribir rápido, tiene que escribir rápido. Y tiene que hacer clasificaciones según letra y números. Entonces, como que todavía no han logrado eso porque es un preoperacional que recién está iniciándose en la lateralización. La botella borracha, el twister. Twister es un juego que, si bien es cierto, lo pueden jugar niños, es familiar, puede ser para cualquier edad. Y la botella borracha es un juego normalmente usado durante la adolescencia, ¿no? O también le dicen lapicero borracho, porque, bueno, algunos le llaman en otros países reto, premio, castigo, ¿no? Tienen otra vez reglas, así que no es parte de la etapa de ellos. Así que nos queda la casita y la escuelita, que efectivamente es la clave, la casita y la escuelita. ¿Pero por qué? Porque debemos recordar que cuando se habló de niñez temprana dijimos que era un niño que basaba sus juegos en la asociación de la imitación diferida de la vida adulta. O sea, miraban a los adultos cómo actuaban y ellos en su juego reproducían esas conductas, ¿no? Del adulto, del señor de la tienda, del profesor de la escuela, etcétera, lo reproducían y con ellos se asociaban, ¿no? Juego asociativo, juego simbólico, eh, juego interactivo, ¿no? Durante la niñez temprana, el juego fundamentalmente es cooperativo e imitativo. Mediante el juego, los niños reproducen acciones que observan en los adultos. Sin embargo, no siguen reglas que les permitan establecer quién gana o pierde. Por esa razón, es común jugar a la casita o también a la escuelita. Pregunta número 6. Durante el recreo, los niños de cuarto grado cogen un papel y dibujan líneas para formar casilleros con las diferentes categorías: nombre, apellido, color, fruta, país y animal. Se les pide que llenen los casilleros con palabras que inicien con la letra designada. De lo anterior es correcto afirmar. Ya. Este juego es llamado Tutti Frutti o también le dicen stop. Seguramente lo has jugado alguna vez, cuando estuviste en primaria probablemente, y algunos lo juegan hasta la secundaria también. A ver, formar categorías nos muestra la capacidad de clasificación propia de la niñez media, efectivamente. Los niños que están en la etapa de operaciones concretas, que son los niños de primaria, tienen la capacidad de clasificar, de agrupar siguiendo criterios comunes, de agrupar elementos siguiendo criterios comunes. Eso es la clasificación. Por ejemplo, agrupamos acá a todos los elementos que son animales, ¿no? En la columna, perdón, todos los elementos que son animales. Y en la línea vamos a agrupar a todos a la línea
horizontal, vamos a copiar a todos los elementos que en común deben iniciar con la misma letra, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, ¿no? Como la columna designa que lo común es la categoría animal, o la categoría planta, o la categoría fruta, mientras que la fila designaría lo común del inicio de la palabra con la misma letra, ¿no? Y ahí estamos viendo. Si es verdadero, hay clasificación, por lo tanto es un niño concreto. Al mencionar que son niños de cuarto grado, asumimos que el juego tiene reglas. Claro está, los niños de cuarto grado, o sea, los niños intermedios, usan reglas en sus juegos, incorporan reglas en sus juegos y los siguen. ¿Tiene dominio del sentido connotado de los mensajes? No. Piaget dice que los operatorios concretos suelen interpretar a los mensajes bajo el sentido dennotado, o sea, al pie de la letra, no utilizan el sentido figurado, mientras que los adolescentes sí podrían aprovecharse más del sentido connotado, pero acá no hablamos todavía de adolescentes, sino de niños de primaria. Entonces sería falso la 3. Para escribir en los casilleros debe haber afianzado la lateralización motriz fina, verdadero. Lo que te mencionaba de la lateralización motriz fina era que permitía que al hacer pinza tú pudieras manejar mejor, los movimientos pudieran tener mayor precisión, ¿no? Ya está. Entonces ahí estamos viendo correcto, correcto, incorrecto y correcto, ¿no? Ahí está. 1, 2 y 4. A ver a la pregunta número 7. Mientras que los niños hacen actos moralmente correctos para beneficiarse de alguna manera, los niños que pueden hacer los actos moralmente correctos para beneficiarse, o sea, pensando en sí mismos egocéntricamente, son los niños tempranos, infantiles, medios. No, a ver, descartemos. Infantil no, ¿por qué? Porque lo infantil, los infantes no tienen desarrollo moral. Todavía no tiene, por lo menos, según Colbert, todavía no hay una etapa moral propiamente hasta los 3 años. Entonces, los infantes no. Los tempranos sí, porque recuerda que quien hizo esta teoría fue Colbert, y Colbert era alumno de Jean Piaget. Jean Piaget diría que los niños de 3, 4 son egocéntricos, ¿no? Entonces, al ser egocéntricos, su moral también será egocéntrica, y es una moralidad de pensar siempre en beneficiarse ellos mismos. Niños tempranos. Muestran conductas correctas por ser parte de acuerdos. Los niños que sí muestran conductas por acuerdos, por lo prosocial que son los niños de colegio. Entonces, por un lado, los que buscan su beneficio propio y actúan moralmente por beneficiarse egocéntricamente son los niños tempranos, pero por el otro lado, los niños que muestran conductas correctas porque son acuerdos de grupo, porque tienen una predisposición a lo prosocial, a lo convencional, son los niños medios o intermedios, ¿no? Barco. En la niñez temprana, según Colbert, predomina la moralidad preconvencional. El niño sigue reglas a fin de obtener recompensas y evitar castigos. Sin embargo, aproximadamente a partir de los 10 años se desarrolla la moral convencional, que consiste en internalizar las normas de las figuras de autoridad y se encamina a complacer a otros, ¿no? Ahí está, tempranos y medios. La pregunta número 8 y última pregunta dice, durante la escolaridad, la búsqueda de logro aparece en el niño. El niño empieza a exigirse más para poder ganar o sobresalir frente a sus pares, o sea, sus iguales. Para resolver de forma satisfactoria esta necesidad, él aumentará dice, ¿no? Ahí está. El que él pueda resolver, ¿no? Esta necesidad de logro, ¿no? Según Erickson, hará que aumente su confianza, pero principalmente su autoestima, ¿no? Para Erickson es importante el papel que juega la autoestima en esta crisis que él llama de la laboriosidad versus la inferioridad, ¿no? Cuando el niño logra sentirse competente, aumenta sus niveles de autoestima, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta pregunta. Vamos a ver aquí lo que dice. Las exigencias de la escuela demandan del niño que domine herramientas y habilidades por las cuales serán evaluados. El juego pasa a ser reglado y competitivo. En el caso de que no haya dificultades en su desempeño, el niño evidenciará destrezas propias de su edad y recibirá el reconocimiento
qué mejor alimento para la autoestima que el reconocimiento de quienes consideramos importante, como por ejemplo nuestros padres, nuestros maestros y nuestros amigos. Y esto influye en la autoestima, como habíamos mencionado, la clave será barco, ¿no? Y hasta aquí sería, muchachos, de mi parte, despidiéndome hasta una siguiente oportunidad.